A mi papi no le mató la envidia, ni la lucha de clases, ni la relación de maestro y discípulo. Le mató vivir en un país rural. Mi mami, por primera vez, me contó la triste historia de su muerte en un pueblito de Esmeraldas, en donde se quedaron atrapados por una huelga de transportistas. En un país del primer mundo, o simplemente en una ciudad con transporte, camillas, medicinas y médicos sin huelgas, mi papi estaría vivo. El libro de Soledad es un libro que busca respuestas y al mismo tiempo de autodescubrimiento. En el camino, además, es un libro que reflexiona social, cultural y psicológicamente sobre un país que, en sus propias palabras, mató a su padre. Aquí la charla con Soledad. Nos acompaña Soledad Barea. Soledad, gracias por estar aquí. El libro es una búsqueda de respuestas para sanar, es un homenaje a su padre, o es un texto de reflexión sobre el trabajo profesional de su padre en el área del psicoanálisis. ¿Cómo define usted este libro? Justamente son las tres cosas, porque comenzó como una forma de sanación por la muerte de mi papá, pero luego se fue convirtiendo en una historia profesional, sobre todo, de mi padre y del psicoanálisis en el Ecuador. Entonces tú has descrito súper bien las tres. Yo me quedo con lo del área profesional, porque el libro al final lo que hace es ponernos en ojos de la protagonista, en este caso usted, y cómo va encontrando las huellas, las memorias y los fragmentos de la vida de su padre, quien falleció cuando usted tenía 10 años, me parece, ¿no? Pero esa reconstrucción la hace a través del área profesional, ¿no es cierto? Entonces me intriga y le pregunto, ¿por qué decidió hacer esa reconstrucción de la memoria de su padre a través del área profesional y no de otra? Porque pienso que había un vacío en el país de esa época histórica, tanto de la psiquiatría como del psicoanálisis. No existía nada escrito y a mí me parece que era, por eso yo lo digo ahí, que era un eslabón perdido. Y eso justamente lo tomó mi editor en la portada y en la contraportada, porque eso era. Había como una ausencia, un silencio de esa época y de él como figura profesional. Y ahí fue que yo tomé la microhistoria como una metodología de las ciencias sociales, y allí también tuvo mucha importancia en eso el trabajo de la editorial, de la edición, porque con mi editor, con el Camilo Larrea, fui construyendo esta historia que es finalmente una fusión entre las ciencias sociales y la literatura. Vale. La década de los 80, más o menos, cuando toma parte, y un poco antes, cuando usted escribe que su padre estaba investigando y analizando el tema del psicoanálisis en Ecuador, una de las aportes en ese momento era estudiar el psicoanálisis, y lo describe ahí a través de sus colegas y de las entrevistas, estudiar el psicoanálisis en el contexto social en el que ocurren o le pasan las cosas a los individuos, ¿no es cierto? Y en esa línea este libro hace muchas referencias culturales para entender esa analogía de cómo su padre entendía el psicoanálisis a través del contexto social, pero también el libro ofrece contextos sociales para explicar su propia situación, la suya y la de su padre. Entonces ahí hay unas referencias culturales que, por ejemplo, a mí me identifican. Una de esas referencias culturales son hablar de la generación pasada y de esa década de los 70 y los 80 en América Latina, ¿no? Una América Latina, en muchos sectores del país, identificada con movimientos de izquierda, identificada con la historia de Cuba, identificada también a través de la música de Silvio Rodríguez, que en mi casa también se escuchaba. La pregunta es, ¿cómo esto le da forma a la memoria de su padre? ¿Cómo aporta todo este contexto para la memoria de su padre, o la que usted quiere transmitir, y lo hace en este libro? Es fundamental el contexto de los 70 sobre todo, y luego de los 80, porque ahí estaba el pensamiento. De allí nacía el pensamiento de todos los profesionales de la época, ¿no? De esta clase media intelectual. Y de alguna manera ellos son nuestra influencia, es la influencia de los profesionales de los 90. Nos influenciaron mucho, y a ellos les influenciaron, digamos, los profesionales de los 30 y de los 40. Hay esta memoria, esta herencia de pensamiento, y es fundamental todo lo que pasaba en los 70s,
porque la construcción del pensamiento, la producción intelectual estaba dirigida a transformar el mundo. Había una preocupación social muy grande por la crisis, justamente por la crisis económica y política que vivía América Latina en las dictaduras y luego en las vueltas a la democracia que fueron tan complejas. Y en ese momento creo que mi padre, el círculo profesional de mi padre, que además obedecía a un círculo más grande de profesionales, por ejemplo, de Argentina, se preocuparon por el individuo, no solo por la sociedad, porque la preocupación de los cientistas sociales, por ejemplo, obviamente estaba en las comunidades, en las crisis sociales, y ellos se preocupan en cómo estaba afectando estas crisis sociales tan grandes, estas crisis sociales y políticas a los individuos, ¿no es cierto? Se preocupan por, digamos, por el universo emocional, pero siempre desde la influencia y desde la perspectiva social, y había una influencia muy grande también, como tú dices, de la cultura, del consumo cultural. El consumo cultural en este momento venía de Cuba, y Cuba era un referente para América Latina en el pensamiento, en las revoluciones sociales. Estaba muy presente la idea de revolución, de pueblo, de continente, y todo eso influenciaba en todas las profesiones. Entonces ahí yo relato cómo influenciaba en la medicina primero, porque mi papá primero fue médico, y luego en el psicoanálisis, ¿no? Hola amigos de Café con Letras, ¿cómo están? En este momento nos encontramos en el conversatorio sobre el libro Diario Blanco de Ana Cristina Franco. En este libro abordaremos su viaje a través de lo complicada, tierna y hermosa que puede ser la maternidad. Quédense con nosotros para conocer más detalles. Esta obra retrata las experiencias que Ana Cristina vivió desde el momento en el que se enteró que sería madre. El libro nos adentra en un viaje que atraviesa las etapas más íntimas, complejas y revulsivas de la maternidad. Un viaje que no es únicamente para mujeres y madres, sino para todo aquel que esté dispuesto a disfrutar de buena literatura. Es un escrito que trata temas con los que muchos se pueden identificar. Es un libro que es para cualquier ser humano. Y me preocupa justamente eso, como encasillar a la literatura que tiene que ver con mujeres en literatura de mujeres, porque creo que es literatura universal, literatura para seres humanos. Diario Blanco busca romper los conceptos idealizados que se han construido alrededor de la maternidad, mostrándola de una manera cruda, real y con todos sus matices. Ana Cristina le comentó a Café con Letras que el ejercicio de documentar sus experiencias a través de la escritura fue algo terapéutico para ella y que, sin duda, la persona que escribió ese libro es diferente a la del día de hoy. Sí, creo que escribir siempre es terapéutico, porque es la manera de expresar lo que pasa en el mundo del interior, ¿no? Que muchas veces antes de que pase por la palabra, uno no sabe cómo manejarlo, y al hacer que pase por la palabra, al escribir, ya se empieza a procesar. Lo que se nombra se procesa, creo, ¿no? Durante la realización de Diario Blanco, su autora explica que se veía interrumpida a la hora de escribir por darle el 100% de atención a su hijo pequeñito, pero cada vez que se sentaba a redactar de nuevo, aprendía muchas cosas más. Ana Cristina describe este proceso como algo mágico. Hola, soy Ana Cristina Franco, autora de Diario Blanco. Les invito a que vean el programa Café con Letras y también les invito a leer mi libro, que lo pueden encontrar en la biblioteca de la UDLA. Tan es así que usted narra que muchos de los espacios o momentos profesionales de su padre ocurrían en lo rural, en el Ecuador rural. Él termina falleciendo, por ejemplo, en un incidente que empezó en Esmeraldas, ¿no es cierto? Y obedece justamente a este deseo, tal vez de esta generación, de cambiar el mundo, de reformarlo de alguna manera para tener más espacios de equidad o justicia. ¿Hay algún, después de este proceso, ¿hay alguna culpa que usted siente hacia ese contexto social que le tocó vivir a su padre y sobre el cual tal vez se generaron circunstancias que terminaron determinando su muerte? Claro, lo que pasa es que la novela inicia con la búsqueda de la muerte de mi papá. Mi idea era más policíaca, pero obviamente estaban muchos sentimientos involucrados. Entonces yo me pregunto, o sea, al inicio me pregunto, ¿por qué se murió mi papá? ¿Cuál es el verdadero motivo?
y comienzo desde una cuestión muy familiar, muy personal, pero obviamente me voy al contexto, claro, por mi formación, porque yo soy cientista social. Entonces lo que yo concluyo es que finalmente es el contexto de la época de un neoliberalismo salvaje en el que obviamente no existía una salud universal, ¿no? Entonces los sectores rurales, que es donde comienza la enfermedad de mi papá, no tenían una cobertura médica, a pesar de todas las luchas de esta generación tan soñadora, ¿no? El rato del rato no existe hasta ahora, porque debo decir que las cosas sí han cambiado, pero no totalmente. Pero si tú vas a comunidades muy alejadas de nuestro país, tampoco existe, tampoco está el Estado. Y tampoco están los servicios sociales ni educativos ni médicos. Hola, soy Esteban Poblete y esto es Café con Letras. Soy escritor y editor. Artista por pasión, por supuesto, la vida me llevó a ser editor y corrector por subsistencia, ¿no? El ojo a través de la calavera, bueno, tiene un capital, la hice muy rápido porque la basé mucho en experiencias, ¿no? Que fueron experiencias de juventud mía. Mientras empecé a explorar, se puede decir ya de una manera un poco más consciente, el Ecuador, ¿no? Tremolar, sin embargo, bueno, era una planificación que ya tenía años, que estaba empezada, pero a la que no le podía, no le di en algunos años cierta disciplina. Entonces yo por lo general escribía en una taberna, ¿no? Entonces, bueno, no es que nunca la pude escribir en la taberna. Todo el mundo se me acercaba en la taberna a preguntar qué estaba haciendo. Yo orgullosísimo decía, estoy escribiendo una novela, ¿no? Y la gente, ahí se daba una cosa además muy graciosa y generosa, ¿no? Pero como estábamos en una taberna, te ponían los tragos. Entonces, un poco para que lo sigas escuchando. Entonces, en la taberna no se escribió mucho. En realidad ya tuve que poner una disciplina en la casa donde yo arrendaba para poder terminar esta novela que a mí me ha dado mucha alegría. Para mí la vida o la disciplina del escritor es leer y escribir, ¿no? Creo que tienen la misma importancia la lectura como la disciplina, tener una disciplina, tener un rigor de escritura. No siempre, mientras más se lee, es mejor la calidad de lo que se lee, que creo que es lo que le va a dar una distinción a los libros o al producto que es estético y artístico que estén en el libro, ¿no? Es verdad, usted es una investigadora y escritora y utiliza algunas estrategias del método científico aquí para hacer esta novela. Las entrevistas, por ejemplo, como un instrumento de método de investigación que le sirven para hacer esta figura de su padre y de su memoria. Más allá de esto, personalmente, el recorrido de construcción de este libro, para usted, ¿qué significó? Porque hay relatos íntimos y crudos de momentos difíciles de su vida, y que mi lectura del libro es que fue terapéutico en algún momento, porque empezó además a los 40 años, como usted dice. ¿Cómo se siente después de la lectura, digamos, del proceso de haber escrito este libro, personalmente? Fue absolutamente terapéutico. Sí, en eso sí tuviste una percepción súper buena, porque era algo que yo necesitaba sanar, de mi historia personal, de la historia profesional de mi padre, pero también del país, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estaba viviendo el país en ese momento? Y yo creo que nosotros tenemos heridas personales, de heridas culturales, de heridas sociales del contexto, y para mí sí fue totalmente una sanación, una transformación absoluta de mi vida. Sí. Quiero preguntarle sobre la memoria de Jorge para quienes serían sus nietos. Yo no sé, le quiero preguntar si este libro también sirve para construir esa memoria que tal vez ellos no tuvieron sobre su abuelo. ¿Les ayuda esto? ¿Quiere que lo recuerden a través de lo que usted narra aquí? ¿O qué me puede decir de esa figura de abuelo
que todavía tienen que construir en este caso sus hijos? Fue fundamental para eso. O sea, bueno, lo que yo quería era justamente reconstruir la memoria de mi papá en varios aspectos, porque yo no entendía por qué desapareció. Y creo que pasa con muchos personajes de la historia del Ecuador, que desaparecen. Y entonces yo me preguntaba por qué si fue tan importante y contribuyó tanto al pensamiento del país, desaparece. Y después me di cuenta de que también había desaparecido de la familia. Nunca más nadie volvió a hablar de él, tal vez porque fue una muerte muy dolorosa. Y sí fue un ejercicio de memoria para los nietos, por supuesto, porque ellos hicieron las ilustraciones, pero también para la familia. O sea, fue un momento de recordar, después de 35 años de olvido, ¿no? Entonces ahí entran mucho todos los ejercicios y las técnicas de memoria, porque nosotros somos somos países en Latinoamérica que a veces nos han obligado a olvidar, ¿no? Por ejemplo, todas las estrategias de Chile y Argentina que han hecho para olvidar totalmente lo de las dictaduras. Aquí también hay una parte oscura de las dictaduras que de la cual no sabemos, y que extrañamente ha sido la literatura la que la ha reconstruido, cuando tendría que haber sido la historia, ¿no? Y ha sido más la literatura, porque si tú ves, es una constante en muchos escritores ecuatorianos. Por ejemplo, de las dictaduras, de las masacres que hubieron hacia los estudiantes, hacia la clase obrera. ¿Quién ha hablado de eso? La Los literatura. escuadrones volante también. La literatura ha hablado de eso, el documental, el cine. No la historia, tanto, ¿no? Empezamos con Baluarte de Elvira Sastre. Esta es una obra poética que te llevará por un viaje a través de las emociones más intensas del ser humano. A través de sus poemas, Elvira nos cuenta sobre el desamor, la tristeza, la alegría y la pérdida. Cambiamos a un estilo más reflexivo con Camelia y Filosofía de Juan Antonio Rivera. Este libro cuenta la historia de Camelia, una chica que comienza a hacerse grandes preguntas sobre la vida. A lo largo de la novela veremos debates filosóficos sobre la libertad, el amor, la felicidad y el sentido de la existencia, todo en un lenguaje accesible y entretenido. En tercer lugar tenemos a Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Esta colección de cuentos oscuros y misteriosos te atraparán desde la primera página. Aquí nos sumergimos en unos relatos de terror psicológico, suspenso con un toque sobrenatural. Historias como El corazón delator o El cuervo te harán cuestionar la mente humana y enfrentarte a tus propios miedos. Rebelión en la granja de George Orwell. Si quieres una novela cargada de simbolismo, la historia comienza cuando un grupo de animales de granja decide rebelarse contra sus crueles dueños humanos, buscando una sociedad más justa y libre. Pero con el tiempo descubrirán que el poder puede corromper incluso a los más nobles animales. Y para terminar tenemos Tierra de Ana de Jostein Gaarder. Esta novela mezcla la ficción con la realidad de una manera muy original. La historia sigue a Ana, una chica que tiene sueños inquietantes sobre un planeta en crisis debido al cambio climático. A medida que avanza la trama, Ana descubre la importancia de proteger nuestro planeta y de ser responsables con la naturaleza. Entonces... Vuelvo a ese país que describe usted, porque al final es un relato y una frase brutal que dice: ¿quién mató a mi padre? Y usted termina diciendo: este país lo mató a mi padre, porque él muere con un incidente, digamos, médico que pasa en Esmeraldas, Esmeraldas en ese momento en paro, y no pudieron los servicios de medicina atender a su padre como debía y terminó falleciendo. Ese Ecuador en crisis, convulsionado, me da la sensación que lo seguimos viviendo cada vez con más presencia. Quisiera su reflexión de ese país que estaba intentando ayudar a su padre desde el psicoanálisis, desde la investigación, con el país actual. ¿Cómo lo ve? Claro, hay muchas continuidades, ¿no? De esa época. Se parece en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque ahorita también estamos viviendo el neoliberalismo, igual que en los 80, sobre todo, que es la década cuando
cuando muere mi padre. En ese tiempo había más, la generación era mucho más soñadora, si se quiere. Tenía más esperanzas por el referente de la Revolución Cubana, ¿no? Por el contexto social y político. Ahorita la diferencia, estamos viviendo las mismas crisis, los mismos apagones, pero si te fijas no hay huelga. En ese momento eran muy importantes las huelgas, la organización social, y ahorita yo creo que estamos en la misma crisis neoliberal, ¿no? Con mucha desigualdad social, muchísima pobreza. Como te decía, las áreas rurales todavía no llega el Estado en su totalidad. Estado ausente. Hay un Estado absolutamente ausente, pero la diferencia que es triste es la movilización social, pues, que no hay movilización social. Entonces ahorita vivimos, además de un país en crisis neoliberal, un país triste, porque en ese momento, si tú te pones a ver, no existía tristeza, porque existía esta organización social, esperanzas, utopías, la posibilidad, como yo digo en el libro, los jóvenes de esa época estaban seguros de que el mundo iba a cambiar, y ahora lo que yo veo es como una desesperanza, ¿no? Especialmente desde la pandemia, que es cuando entramos es una crisis mundial finalmente. Nos encontramos en la librería Books y hoy te presento las 5 razones por las cuales leer Bestiario de Julio Cortázar. Acompáñame. Número 1. Tramas que te vuelan la cabeza. Cada cuento de Bestiario tiene una trama que te engancha desde el primer párrafo. Tú solo imagínate vivir en una casa que te empieza a ser tomada por algo desconocido. O empieza a vomitar conejos. Sí, conejos. Así que ya lo tienes. Las historias son originales y locas, que te quedas pensando, ¿qué está pasando aquí? Número 2. Personajes únicos. Los personajes de este libro son curiosos, pero en el buen sentido. Parecen personas normales, pero terminan envueltos en situaciones súper extrañas. Por ejemplo, en Ómnibus, Clara solo quiere llegar a Retiro, pero el ambiente se vuelve rarísimo cuando todos los pasajeros la miran porque no lleva flores, y absolutamente todos, hasta el chofer, la llevan. Sin embargo, la situación se vuelve más calmada cuando un joven se sube al ómnibus y tampoco lleva flores. Finalmente se crea un ambiente de complicidad entre los dos y llegan así a su destino final. O en Circe, Delia es una chica que le encanta preparar bombones con un ingrediente especial que brindan nuevos sabores y novedosas combinaciones. Sin embargo, Mario, su novio, descubre que uno de los bombones era una mezcla de cucarachas. Sí, cucarachas. Así que ya lo ves, todos los personajes seguro te vuelan la cabeza. Número 3. El autor. Cortázar hace tan único el relato como te cuenta las cosas que parecen súper normales, pero de repente te das cuenta de que hay algo raro, algo fuera de lugar, y finalmente esto te termina enganchando, como en el cuento de Casa Tomada, y algo desconocido que finalmente despoja a quienes vivían en ella, obligando a botar sus llaves y perderlas para siempre. Número 4. Gusto propio. Este libro no se parece a nada que haya leído antes. Las historias son cortas y además me encanta cómo tiene situaciones súper normales, pero de repente todo se vuelve oscuro o raro. Y es una sorpresa. Y si a ti te gustan las cosas que se salen de lo típico, seguramente me vas a entender. Número 5. Es corto y fácil de leer. Si eres de los que te intimida los libros larguísimos, tranquilo, que Bestiario tiene solo 8 cuentos, así que es perfecto para leerlo. Por ejemplo, en tus ratos libres. Es de esos libros que puedes terminarlo en un par de días. Y lo mejor es que cada historia es diferente, así que no te aburres para nada. Y aquí lo tienes, los 5 motivos por los cuales leer Bestiario de Julio Cortázar, así que te animo a que te sumerjas en la magia de sus cuentos. Para finalizar, Soledad, para nuestro público más joven, la pregunta es, ¿qué le va a aportar la lectura de esta obra, Todas las historias son de amor? La memoria, como tú bien has caracterizado al libro, y esta entrevista me ha gustado mucho por eso, porque lograste captar la memoria, y yo creo que eso es algo fundamental en este momento de nuestro país, porque si te pones a ver, hay muchas cosas que también nos están diciendo que olvidemos, y no siempre hemos sido el mismo país, ¿no? Entonces yo creo que a la juventud en general le hace falta muchísimo la memoria y saber que en algún momento existió esperanza, utopía, organización social,
pensamiento, alguna vez hubo esta ebullición, ¿no? En medio de la crisis, que lamentablemente, o al menos yo no la veo, no hay ahora. Soledad, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Esta fue entonces la conversación con Soledad. Muchas gracias por vernos y como siempre estamos atentos a sus comentarios. Pónganos ahí en esos comentarios a qué otro autor les gustaría ver aquí en Café con Letras. Y nos vemos en una próxima.